Hello everyone and welcome to this new unit. Now we're going to study the unit 4, which is called What a Story. Bienvenidos a todos a este video y en esta ocasión vamos a estudiar la unidad 4 del libro Interchange. Este es el libro 3, Interchange 3, Book 3, y esta unidad se llama What a Story. Do you like stories? ¿Les gustan las historias? Pues bueno, yo creo que sí, yo creo que a todos nos gustan, bien sea en películas, en libros o que nos las cuenten, realmente es una gran fuente de entretenimiento. En esta unidad que vamos a ver esto de las historias, in this unit in which we are going to study the stories, it is very important to know the structure of the stories and what are the parts that compose the stories. En esta unidad es muy importante que conozcamos las partes de la historia y pues esto nos va a dar una gran idea de cómo se escribe, tanto en inglés como en español. Esto sería repasar español para hacerlo en inglés. Entonces aquí les tengo una pequeña Student's Guide para tener como idea de esas parts of a story. So, the first part is the components before the story. La primera parte son los componentes antes de la historia. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, the title. Cuando usted está haciendo el skimming, when you are doing the skimming, you read the title, the images, maybe the lookout for the author, the pictures and the things that are around the reading. Cuando usted está haciendo esa lectura rápida, uno probablemente lee el título, title, mira el autor, busca el autor a ver si uno tiene idea como de quién lo escribió, entonces the author. Luego mira the pictures, the images, las imágenes, las fotos que puedan haber en la lectura para uno hacerse una idea, y eso se llama skimming o prelectura. Entonces tenemos the title, which is the name of the story, and it answers to the what. Tenemos el título, que es el nombre de la historia, y responde a la pregunta ¿qué? O sea, ¿qué voy a leer? ¿De qué voy a leer? ¿Cierto? El título siempre debe darnos una idea de lo que vamos a leer. Then we have the author. Luego tenemos el autor, que es importante conocerlo. ¿Por qué? Because it's the person who writes the story. Porque es la persona que escribe el libro. Y a través del autor nos podemos dar cuenta del estilo de escritura que vamos a encontrar en esa historia. Then we have the illustrator, who is the person who creates or draws the pictures in the story. Both are the who of the story, the who behind the story. Entonces, en el illustrator el ilustrador o el dibujante es la persona que crea los dibujos o las, imágenes en la historia, y pues ambos responden al quién de la historia. Son las personas que están detrás de la historia, entonces es importante conocerlas. Bien. Then it's important to know, if you are the author of the story, know the setting. The setting is the time, the place or environment in which the story takes place, and it answers to the where or the when. Entonces, en el setting tenemos que, si usted es el escritor de la historia, es importante que usted tenga idea en qué momento se va a desarrollar la historia, el lugar o el ambiente, y también pues bueno, este componente va a responder a las preguntas de el dónde y el cuándo. Cuando uno está empezando a leer una historia, probablemente esto quizás lo encuentre al principio, en los primeros párrafos que son introductorios. Nos hacemos idea de la época, el lugar y también el ambiente, pero si lo estoy escribiendo lo debo tener claro antes de. Then we have the characters, who are the people, animals, or things in the story. The story centers around the main character or characters. Entonces aquí tenemos los characters, que son los personajes, la gente, animales o cosas en la historia en los que la historia se centra. Y pues bueno, ella se centra en los personajes principales o el personaje principal, and it answers, y este responde la pregunta who, o sea, ¿a quién? ¿De quién estamos hablando? Bueno, y ahora sí, luego tenemos lo más importante, que es the plot, que es el contenido, que ya es la lectura en sí misma. Then the plot is the reading by itself, the writing by itself too.
So the series is the series of events. The plot is the series of events that happen in the story. It centers around the problem and how the characters solve it. It answers the questions what. Entonces el plot vendría siendo pues la historia en sí misma, como les decía, y es la serie de eventos que suceden en la historia. Se centra acerca del problema y cómo los personajes lo resuelven. Y pues bueno, este responde a la pregunta que... Ahora, cuando ya estamos en la lectura en sí misma, the plot usually has 3 parts. Ese plot va a tener siempre usualmente 3 partes. Bueno, por aquí veo un detallito que quiero corregir, y es que bueno, a ver, yo miro, no, sí, ya está, no lo puedo hacer así. Entonces el plot tiene 3 partes, que son the beginning, the middle and the end. Son estos de acá. Entonces, si prestamos atención en una historia, y si prestamos una atención a lo que hemos aprendido de español, pues una historia siempre va a tener su inicio, nudo y desenlace. Y es lo mismo que tenemos aquí, the beginning, the middle and the end. Entonces, in the beginning, this part of the story introduces the character, setting and the problem. It is the inicio. Then we have the middle, which is the nudo, as in Spanish. And this part of the story tells how the characters react to the problem. And finally, we have the end, which is called in Spanish like the epílogo, finalización, en fin, inicio, nudo, y desenlace también se conoce en español. And the end is the part of the story where the problem is solved, or not solved, but is the conclusion of the story. Puede que el problema se solucione o no, pero es la conclusión de la historia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a tener en esta unidad 4. Ahora, vamos a hacer la presentación de esta unidad. Para ello, entonces voy a proyectar aquí lo que sería la guía de esta unidad 4. Ustedes saben que la guía pues se compone tanto del punto como de lo que hay que hacer. El punto en sí mismo te dice qué hay que hacer en inglés. Yo les ajusto un poquito para que no hayan errores de comprensión lectora de lo que hay que hacer, que sea totalmente claro. So in this guide you will find the 12 activities that we are going to work. En esta guía o en esta unidad vamos a tener las 12 actividades que vamos a trabajar en esta unidad. Y bueno, pues vamos a tener 2 de vocabulario, que son el punto 1, que es el snapshot, y mucho más adelante lo que sería el punto del word power, que me parece que es el punto... Uy, va a ser el 9, sí, el 9 aquí está. Si ustedes miran el punto 1 y el punto 9, ambos tienen que ver con esta introducción que les he hecho, que es sobre las partes de la historia. Por ejemplo, aquí tenemos en el word power events, tenemos este vocabulario que hace parte de lo que es cómo se desarrolla una historia. Coincidence, dilemma, disaster, emergency, lucky break. Todo esto hace parte de las historias. Entonces, eso se copia en el cuaderno, se pone la traducción al frente y se resuelve este punto. Aquí básicamente les dejo pues lo que hay que hacer. Y en el punto 1, en el snapshot, tenemos también las categorías en que podemos clasificar las historias. Entonces también ven que todo tiene que ver con las historias. Muy bien, tenemos en el punto 2 un punto de introducción al listening para ejercitar nuestra escucha y terminar la lectura. Entonces básicamente esto nos ayuda a eso, y este punto se llama perspectives, también nos mete más en el tema. Y este punto se llama surprise endings, y estos son finales sorprendentes. Entonces escucha y se lee estas historias y usted dice qué fue lo que pasó. Eso es para mejorar nuestra comprensión. Es fácil porque lo que se escucha es lo que se lee, es lo mismo. Entonces por eso usted fácilmente va a poder encontrar la respuesta, solo que pues tiene que poner atención. Bueno, vamos con el siguiente punto, que ya ahora sí es un grammar focus, y estos van a tener su punto dedicado explicándose. Entonces aquí vamos a tocar el tema del pasado continuo, el pasado simple, que ya se sabe de grados anteriores, pero los vamos a estudiar nuevamente. Y luego vamos a trabajar un punto de pronunciación, pronunciation.
in which we are going to work in our intonation in complex sentences. Vamos a trabajar en nuestra entonación en oraciones complejas. ¿Qué más vamos a encontrar en esta unidad? Bueno, otro punto de listening, donde vamos a tener 3 historias, una de ellas pues sobra y que no corresponde, y pues bueno, de la que no hablan, pues la sacamos, y pues aquí sí hay que responder con las 3 historias que sí, de las que sí hablan en el audio. Bueno, tenemos un ejercicio interesante que es un writing. Como pueden notar, este es el fuerte de esta unidad, la escritura, y aquí hay que tratar de emparejar el enunciado con el título, y pues usted en algún punto va a tener que terminar la historia. Luego tenemos uno de estos puntos de listening, que es de escucha, titulado What Happened, ¿qué sucedió? ¿Cierto? Una historia además entre Brian y Katie. Y pues bueno, él le cuenta a Brian Brian le cuenta a Katie qué sucedió, y en el audio B van a encontrar la respuesta a la pregunta B de esta parte B, que es lo que hay que responder. Vale, en el octavo punto tenemos otro Grammar Focus centrado al Past Perfect. Entonces tenemos los 3 pasados en esta unidad. Bueno, finalmente vamos a tener, bueno, el Word Power ya lo analizamos, de qué se trata. El speaking es este Tell Me More, es cuéntame más, y aquí pues te van a dar una situación y lo que tienes que hacer es preparar algo de lo que vas a hablar en clase. Entonces aquí tenemos... se debe escoger una de las situaciones y contar una experiencia relacionada. Aquí están las situaciones, usted ya mira cuál escoge. Y bueno, ya casi terminando, tenemos el 11º punto, que es muy de escritura. Le van a dar the beginning and the ending, and you have to write the middle. Le van a dar el principio y el final. Usted va a tener que escribir lo de el nudo, lo del medio, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, esto lo vamos a hacer, es muy de escritura esta unidad. Y ya finalmente en el punto 12 vamos a tener un ejercicio de reading comprehension. As it is usual, you have the reading and you have to solve the questions or activities around the reading. Es una lectura como usualmente pues, ocurre en estos puntos, y usted va a tener que resolver los puntos o responder las preguntas acerca de la lectura. And that's all. Y esto es todo. Nos vemos en el siguiente video. See ya.